Sí, vale. No podemos hacer una obra arquitectónica en todos los sentidos, porque en aquellos años Sí, claro. lo cortaron con sierras manuales y todo. Si se veía la gente, lo documental que Sí, vimos. visto, no sé Bueno, a mí yo es que lo utilizo para todo, pues estoy viendo el mismo canal. No, sí, yo también soy fan de documentales. Sí. Ahora allí no, perdona, pero allí no iría. Porque por lo que me ha dicho mucha gente de calor, La hay claustrofobia. la fobia de estar encerrado en los sitios, a mí sobre todo. Sí. Yo tampoco Pero, he estado. pero en mi casa lo veo y como tengo pantalla de estas de 4x3, Sí. una pantalla con proyector, ahí me siento casi dentro. Sí, que lo puedes, casi que lo puedes. Yo tampoco, yo en Egipto tampoco he estado. En zona pendiente, pero no está, todo el mundo dice lo mismo. Calor, arena, masticar arena, masticar arena. Sí. Yo la gente que ha ido, por lo menos, la gente que ha ido de luna de miel o de viaje, Sí. simplemente me lo han dicho, el calor vas a pasar y luego el agobio de... Sí, de que... Vale, sí, por el templo, claro, movieron el templo gigante y luego repartimos en Europa. Creo que fueron a 4 países, no me hagan mucho caso, pero a lo mejor le estoy mintiendo. Sé que hay tres templos, uno que está en España, en Madrid, otro que está en París y otro que está en Irlanda. Y seguramente Inglaterra tenga algo. Sí, en Londres, sí, sí. Seguro, si no tiene ya lo van a En ir. Londres está, sí. Bueno, claro, son templos pequeñitos. Bueno, él fue el encargado de España para hacerse el templo. Solo montaron piedra y los trajeron y lo montaron en Madrid. Madre mía. Bueno, pues él, aparte de eso, hizo una pequeña colección de objetos de Egipto. Aunque todos los objetos no son de Egipto, no son de la época egipcia. Bueno, que aparte de conocen los periodos de Egipto más o menos sin grandes rasgos. Ahí te pierdes un poquito, pero bueno, más o menos sí. Sí, te pierdes en el antiguo... Reino antiguo, reino medio sí. y reino Sí. medio. Entre medio, el periodo intermedio. Y luego, al final, uno muy importante, el Ptolemaico. Sí, claro. Después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que fue uno de los... Sí, unos que eran... El Ptolemaico era sí, el general. El general. Alejandro Magno, que le dijo, tú te quedas con esto, al otro le dio esto. Sí, Alejandro exacto. se quedó en Alejandría, que es donde no Sí. saben dónde está, no saben dónde fue enterrado. Hacen No, para nada. suposiciones Sí. con mapas antiguos, pero... Y también hay un sarcófago que se ha descubierto que no era suyo. Que decían que era suyo, Pero pero no ahora era. dicen que no es suyo. Es igual que Cleopatra, Porque que Cleopatra. no consiguen encontrar tampoco. Vaya. Hay una chica que es abogada de arqueología, Sí. que está también, que no sé si es americano o canadiense, Está que está buscando. también mucho buscando y de momento lo que sale, no sabemos nada. Nada. Porque hay sitios que están encerrados. Sí, Hay sí, sí. sitios que están encerrados, no están abiertos al público, pero National Geographic y ciertas de eso tienen, Claro. tienen permiso para poder filmar Sí. con cámara. Es que en National Geographic, una de las cosas que está haciendo, aparte de los documentales de Alien, que Sí. son la parte, está haciendo una labor de difusión del patrimonio increíble. Sí. De siempre. Sí, sí, sí. Siempre. Y tienen un respeto, aparte lo hacen muy bien, llegan muy bien a las personas y lo que tal, y le dejan grabar todo lado. Bueno, pues sí, pues llega la última faraona, Cleopatra, después llega el Imperio Romano. Los ptolomeos eran griegos, Sí. hablaban casi griego, pero se metían de Egipto, y casi todo lo que aparece, muchas cosas que aparecen es ptolemaica. ¿Por qué? Porque el último periodo, ya está, estamos hablando de 4.000 años, Sí, 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 sí. un periodo inmenso. Bueno, aquí tenemos la primera vitrina que habla sobre la sociedad. Lo más importante que tenemos aquí, o lo más antiguo, es en medio. Sí. Lo que tenemos son herramientas del neolítico. Sí, sí. Sí, sí. Neolítico tenemos, por ejemplo, una punta de flecha, Sí. elementos. Ve lo que hay en medio. El pato y el otro que también es una especie de pato. Esos son para machacar, para hacer los maquillajes. Sí, mira el azul ese que era tan peligroso de encontrar, el color azul. Sí, bueno, esto es también muy típico de Egipto. Esto es lo que se conoce como paliza. No es azul. El azul egipcio es otra cosa. Bueno, el azul egipcio viene de esto. De eso, Esto es cerámica vidriada. que se llama azul, ¿cómo se llama Azul eso? egipcio. Sí. Esto es como una imitación del lápiz lazuli. Mucho más barato, mucho más fácil de hacer. Y suele ser azul o verde. Sí. Es muy bonito, es muy bonito. Pero tiene un brillo muy característico.
Luego tenemos la segunda vasija que tenemos aquí. Sí. Eso es el dios Pes. Es un dios no es muy conocido actualmente por una persona grande tumba. Aparece solo, es el dios doméstico de la protección. Y si se fijan, es un dios bastante horripilante. Como tiene cara de feo. Sí, sí. Más vasija. Y sobre todo, al final lo que tenemos es una maza. En el antiguo Egipto era muy importante la maza. La maza la llamaban los faraones y los generales. Y servía para ejecutar directamente. Estas de cerámica son ceremoniales. Luego sí había de piedra. Y algunas de piedra se han encontrado con restos de sangre. O sea que esa sí O se sea, que sabe. era para eso, sí. Esa era la maza bonita que te llevabas para Sí. decir soy general. En la parte de abajo lo que tenemos son lucernas romanas. Estamos ya hablando, aunque cuando conquista Roma Egipto, se sigue usando, y todavía se sigue usando la simbología de Egipto. Egipto no muere hasta que llegan los musulmanes. Aunque quedan son de simio. Lo con los musulmanes y con los coptos. Luego, una cosa muy importante, los escarabajos. Son escarabajos. Ah, sí. Normalmente son como amuletos. Sí. Y el escarabajo simboliza el renacer. En Egipto, aquí nosotros, la recepción católica, los muertos, resucitamos. Ellos no resucitan, ellos renacen. El escarabajo representa al sol y nace de. Se decía que todo el escarabajo era macho y el macho inseminaba una hora de cerco y de ahí nació un escarabajo. Pero se ha comprobado que, claro, obviamente no. También tenemos una ranita muy chiquitita. Sí. Otro amuleto que también simboliza el renacer. Cuando se inunda el Nilo, cuando empieza a bajar el agua, lo primero que son ranas. Cuentas de collar, pendiente arete, y aquí lo último que tenemos. Son moldes para hacer escarabajos. Se hacían moldes y luego después se grillaban y se metían y se cocían. Muchas veces todos los moldes no se ve, pero también es muy interesante para conocer cómo se hacían las cosas. Bueno, la segunda vitrina la tenemos aquí, está dedicada a la escritura. El significado de cada cosa, dependiendo de dónde lo encontrás Claro. o en dónde Sí. estaba. ¿Conocen algo de Estaba la tanto en los muertos que encontraban Sí. como en los templos. Sí. Entraban, que ponían el nombre de la Sí, todo por eso. persona. Sí, sí. Yo no sé leerlo, pero la gente sabe leerlo. Yo tampoco. Bueno, en Egipto tenemos dos tipos de escritura. En realidad son tres, pero dos paralelas, todo el rato. Una es el jeroglífico, que todos conocemos que se usaba en templos y en tumbas, lo que te me ha dicho. Por ejemplo, tenemos aquí, es una bisagra, un escarabeo o ese cilindro. ¿De qué dirección será el jeroglífico? De cualquiera. Los jeroglíficos suelen tener a un ser o un hombre mirando para un lado. Para el lado que mira es para donde se lee. Si el hombre hace así, se lee por aquí. Si el hombre hace así, o la mujer, se lee para allá. También se puede leer para arriba y para abajo. Luego está la escritura común, la escritura administrativa. ¿Qué se usaba? Primero se usaba el hierático y después pasa a usarse el demótico. Aquí de hierático no tenemos nada, pero de demótico tenemos esta placa, que es una placa de una momia. Servía para identificar el cuerpo que había. Y luego el cuenco Sí. también está en demótico. Se escribía en todos lados. Luego también se escribían los papiros. Esto es para guardar papiros o los elementos de los papiros. Sí. Luego, muy interesante, aunque nunca es bonito, nunca suele salir en ningún lado, son los ostracón. Son trozos de cerámica escritos. Parece que no tienen ningún interés, pero son muy interesantes porque son datos administrativos. Por ejemplo, una emisión española ha encontrado en ostracones la fórmula de hacer el adobe. Fórmula exacta. Ya ves tú. Claro, para eso no son muy bonitos. Pero sí que eso. Todo lo que había escrito Pero muy en útil. todos los sitios y en todo Sí. lo que se ha encontrado era increíble. súper necesario inteligentes. para identificar Sí. cada manera, cada forma, cada cosa. Y cada que época, hacían. ya, cada época. claro. Y cada época también. Sí. En la época te decían muchas cosas en Sí. muchas cosas. Es que son tantos documentales de todo. En no hace mucho encontró
un arqueólogo egipcio encontró la tumba de un adinerado, Sí. no sé si era me parece que un beso que estaba al lado de un visir. un visir. Un visir era muy importante. Y la tumba es increíble, Sí, con sí. los coloridos, Todo. todos se permanecen, empezaron a quitar arena y los colores Era un amarillos. antiguo esclavo Sí. que le dieron la libertad Ah, y sí, lo sí, pusieron así a trabajar para Llegó a ser ellos. así. Claro, y luego cuando mueren los dejan como enterrados allí para cuidar el templo. Sí. Era increíble todo lo que decía. Dice, lo más increíble es lo que hay escrito, porque te relata el libro de los muertos, que era cuando uno Sí. moría y le ponían Todo. todo lo que había hecho, Sí, sí, todo sí. lo que se dedicaba, todo para que pudiera tener un pasaje al otro mundo mejor. Sí, sí, claro. Ya directamente escrito, no tenían que decirlo, tener ahí los... Sí, es que era muy muy bonito. es muy bonito. Es que tanto en Egipto se usa está la invocación, Ujú. luego también se puede hacer la invocación como representación. Por ejemplo, con los textos, claro, nosotros también encontramos la tumba, nosotros enseñamos la tumba de Tutankamón. Encontraron barriles de miel, vasijas de miel, no sé qué, no sé cuánto, comida. Claro, era Tutankamón, era un faraón. Normalmente lo que se encuentra aquí son funcionarios como visires, sacerdotes. Visir, que era lo más Sí. alto después del faraón. Sí, era como O sea, el segundo. faraón y el segundo, el visir, era lo más alto que si el faraón no había tenido descendencia, que en este caso Tutankamón no tuvo descendencia, porque lo encontraron con dos fetos que eso era la malformación de años y años, Con su hermana, padres sí, con familia. hijos con hermanas, y se veía, y cogieron a un visir. Sí, claro, con Tutankamón muere la dinastía Roma. Sí. Pero dejaron muchas cosas, porque Seti, la tumba de Seti, Bueno, la tumba de faraón es increíble, eso fue más bonito. Bueno, aquí estamos hablando de la religión. ¿Conocen más o menos la religión egipcia? más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hablar un poquito. La religión egipcia es una religión que cambia muy poco. ¿Qué pasa? Hay un caso muy especial, el caso de Akenatón. Ujú. ¿Lo conocen? Sí. Sí. ¿Quién era el hijo de Akenatón? Tutankamón. Tutankamón, pues, se llamaba Tutankatón. Sí. Sí. Los vasos, bueno, lo que saben, lo que entienden. Por Han Amón, visto Amón, el los rey del sol. Sí. Por Sí, eso lo acababan tenemos. siempre. Pero ahí Y murió tiene todos los malformaciones hijos. genéticas, Murió. Tutankamón. Sí. Sí, sí. En los pies, Y sobre su todo, en las padre, piernas. su padre también. Sí, su madre, Uy, Nefertiti. su padre, la tripa esta Sí. así cayéndose, todas Sí. las malformaciones. Pero también se llevó por el sol, Dios del sol, que, Sí. que acabó con Tutankamón, acabó todo. Tutankamón lo cambió Sí, sí, todo. Tutankamón fue- Tutankamón. Sí. Pero se llevó, bueno, la historia de Akenatón es Increíble. terrible. Es terrible también porque bueno, sí, él claro. quería que después se desplazó a Memphis y todo esto y quiso hacer allí una ciudad que luego se abandonó, se quedó. Sí, sí, aparte sin nada. desapareció. Es muy raro encontrar cosas de Akenatón. Sí. Es muy raro. Aquí en una emisión española se ha encontrado un ladrillo que pone Akenatón. ¿Qué po? Ah, Sí, mira. sí. Pero poco más, poco No lo he más. encontrado mucho más, no. Ujú. Pero es bonito saberlo, porque es la historia de Egipto, es Sí. todo lo que dicen, la historia de Egipto. Sí, claro, todo. Es como cuando ocurrió la guerra allí y empezaron con Howard Carter. Sí, Hubo un político que es el que impulsó que todo lo que se encontraba allí era de Egipto, sí, porque lo expoliaron todo. sí. Y a este tiene allí un monumento, lo tienen como Claro, si fuera un hermano. arca. Sí. Ese político fallecido Sí, lo sí. tienen allí, porque vi la historia que no había visto y digo, esta cosa más bonita también. Creo que en el año 80, desde el año 89 nadie puede llevarse nada. Sí. Y desde el año 92, si no me falla la memoria, ni el gobierno puede regalar nada. Ujú. Porque creo que fue, no sé si fue con la Expo, con los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, Ujú. donde el gobierno egipcio regaló piezas a España. Ah, Dijeron, ya ya está. está, es que si no Ya se lo Es que deja sin Egipto nada. se expolió Sí. mucho, todos los países. Bueno, todo esto es un expolio. Claro. Se supone que fue comprado, pero bueno, deja su expolio. Elementos que tenemos aquí. Por ejemplo, esta vasija, mira, la tenemos en azul y en verde. Ujú. Los cuernos de la diosa Hathor, Ujú. Hathor como diosa de la fertilidad. Cocodrilo, Eso. serpiente. Ujú. El cuchillo este es muy interesante. Porque el cuchillo, yo hubiera visto muchos cuchillos de silva, pero ninguno tan grande como este. Ah, Bueno, aquí en Jaén, en la prehistoria, también tallados, también hechos, nada. Y servían para cortar el cordón umbilical de los bebés. anda ya. Pieza fina, ¿eh? Trabajo fino. Wow. Lo Pues máximo- bastante grande, ¿eh? Para... lo máximo que tenían como un bisturí, Sí. aquí, en aquellos Sí, años. sí, sí. madre mía. Bueno, el silencio, Es increíble. no sé si han
visto algo de Siles. El Siles corta Sí, muchísimo. sí, es un bisturí. Hace Sí, sale. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos monumentos de los dioses. Ujú. Bueno, monumentos no es... amuletos, perdón. Amuletos qué bonitos. Pero eso es del antiguo, ¿no? No es De todos los periodos. moderno. Sí, los colores siguen teniendo también Sí, el azul, el verde, sí, verde. bueno. Sí, pero el tolemaico ya estaban mezclados entre egipcio y griego. Sí, pero pero- tenían un poquito de los dos. Pero estos casi son todos de... casi todos Todos de de la- Tolemaica. sí. Son de la dinastía 30. Ujú. O sea... creo que la 30... Media, entre media y Para la encontrar nueva. eso No, tienen que excavar No, un sí, montón. no, después de la nueva. Después de la nueva. Sí. Tan chiquitito tú. De la época, lo que se conoce la época saíta, que es cuando los Más tiempo nubios para los conquistan, árabes. Egipto, están ahí los asirios, los persas. Bueno, el primero que tenemos, Amón. Amón no. Amón el segundo. Osiris. Ah, Osiris. Osiris. ¿Conocen el mito de Osiris? Mm. Sí, más o menos. De que los descuartizan. Sí. Muy Lo por- descuartizan. Eso es para lo utilizaban para ese rito lo utilizaban también para la gente que fallecía, Sí. que luego después supuestamente recuperan el alma como Osiris. Sí, claro. Entonces, Era la pues nos tenían que justificación de quitar la el momificación. corazón y tenían que hacer eso antes de hacer la Sí. momificación. Sí. Es muy bonito. Pues. Encuentra las 32 partes. Y las 33 cuenta que se había comido un cocodrilo. Madre mía, no me digas. Tenemos aquí a Isis sentada Mm. con el niño Horus. De ahí dicen que viene la representación de la Virgen María. Ujú. Luego amuletos. Por ejemplo, hemos estado hablando de Bes, Sí. que lo tenemos el segundo en el El soporte. segundo que es este, ¿no? Este. Sí. Al principio era cuerpo entero Sí. y luego después son la cara. Mm. La cara esta sigue teniendo una cara fea, horrible. Más diosa o dioses. Por ejemplo, la serpiente. Mm. La serpiente es el guardián del Bajo Egipto. Por eso la corona del Bajo Egipto tiene una... Mm. Vale. Y los gatos. Los gatos, que son la diosa Bastet, diosa de la fertilidad y la fecundidad. Luego, aquí, tenemos también uno verde, el segundo. Sí. El medio. ¿Cuál es este? Este. Todos. Aquí se ve mucho mejor. Ah, ese, sí, por eso, por definirle la cara, eso. La diosa, Ese machete pase. la diosa Sekhmet. Sí. Sekhmet. Ujú. No sé si conocerán Sí, la historia de Sekhmet. Sekhmet, Sí, que, sí, que fue a destrozar la humanidad. Mm. Bueno, pues es la diosa tanto de la guerra como la diosa de la sanación. Mm. Es una dualidad. Más... Esta no sé si Hatshepsut, de la que lo utilizó mucho. Sí, puede ser. Sekhmet era la diosa de ella, más o menos. Luego, pues también, como no, Horus. Lo Horus. tenemos Anubis. Es un- Anubis sí se llega a ver bastante bien. Ah, sí. Anubis es se grande. ve- Sí, 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 se ve muy bien. Se define bastante bien. Y esta que está también, ¿cómo se llamaba? La de cabeza de cocodrilo, que es la que devoraba Sí, ese los corazones de Sí. los impuros. ¿Cómo se llamaba? Es que No me sale acuerdo. el nombre. No, No, Chacal es... Eso es de otra cosa. Chacal es ese. Que es el que ayuda a la momificación, el que guía la momificación. Anubis. Es este. Un nombre raro. En grande es este, ¿no? Anubis. Sí, ese es Anubis. Soy la diosa que me dice y Sí, como se me sí. olvida el nombre, la tengo localizada en un panel ahí en otro lado. Bueno, y ya tenemos aquí también todo esto de terracota romana. Mm. En época tolemaica lo que hacen es integrar a los dioses. Por ejemplo, como Serapis. Lo tenemos en la tercera, en medio. Tenemos los cuernos de Athos. Integración con los dioses clásicos griegos. Luego, algún voto como puede ser la oreja, los pies de la estatua o el vino. Representación de Baco. Normalmente esta cerámica, esta terracota ya es romana. Sí. Por ejemplo, muy interesante. Tampoco hablamos porque aquí completamente decorada. Sí. Y se encuentra Las de cartón.
¿Qué? ¿Estas pueden ser que tenían cartón? No, esto es el techo. ¿Es el techo? El techo, sí, esta es la diosa Nut, que es la diosa del árbol celeste. También se han encontrado un montón de amuletos. Las tumbas, las momias completas, que nos han encontrado muchas veces, con sarcófagos completos. Casi. Sí. Ahora es cuando más están... Bueno, ahora ya hace unos años que están encontrando más tumbas enteras. Pero han tenido que excavar mucho. Hay agujeros que dejaban hasta 5 metros de profundidad. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, esto es lo que se ha encontrado la versión española de la Universidad de Jaén. Son reproducciones porque no dejan sacar nada, pero bueno, sí nos dejan hacer reproducciones. Tenemos un cartonaje, esto es lo que se ponía en las momias. Muy bien. En la cara para darle Sí. la mayor, digamos, realidad de lo que, cómo era el fallecido. Aquí, por ejemplo, Como las fallas, casi. aquí, por ejemplo, tenemos la foto del Sí. No es entero, pero es casi entero. Sí. Claro, eso era yeso, luego pintado. Sí. Como las fallas, vamos. Sí, tipo cartón. Ya empezaban ahí. Porque eso tiene a lo mejor 3.000 años. Y está No, eso es anterior. Está hoy 2.000 o 3.000 años pintado. Eso es de, si la mente se me muere de falla, del 1800, Ya. antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Madre mía. Pasa por aquí, ¿no? Bueno, aquí también tenemos más cartonaje. Por ejemplo, en una encontraron una daga. Ah. Mira tú, que bien hecho Ah. está. La daga que es de marfil, Qué bonita. bronce y creo que también era oro. Estaba dentro de la venda. Madre mía. Luego estos amuletos que son los 4 hijos de Horus, que son los que se enterraban o los que luego después representaban a los vasos canopos. Sí. Los carabajos. Qué bonito, tú. La misión de Jaén ha encontrado también el primer cáncer de mama de la historia. Sí, porque la edad de mortalidad eran 35, 40 años como mucho. Mira, Ramsés II vivió hasta los 90 años. Sí, Ramsés II. Y estaban diciendo que lo que han encontrado, más o menos de mortalidad eran 35, 40 años. Sí. Lo máximo era lo que vivían muy poco. Creo que vivían con enfermedades. Claro, cualquier infección de muelas o lo que sea. Como tú estás diciendo, no se ven hasta ahora. Claro. Estudias Entonces, el cuerpo. esto del cáncer de mama, ¿cómo lo descubrieron? Me Pues refiero. descubrieron una momia que tenía metástasis. Ostras. Ya lo enviaron a alguien que. a un arqueológico que estudia los huesos. Dijo: esto es metástasis de un cáncer de mama. Qué fuerte. Claro, pero lo descubrirían porque estaría la momia momificada. Claro, estaría Claro, todo- sí, claro. Todo está modificado. Con la momia, claro, ya. Claro, metástasis, eso se ve una vez estando con las resinas y con todo hecho. El anterior era de época romana. Sí. Mira aquí. O sea que el cáncer de mama sabemos que tiene por lo menos 1500 años más. Igual que Tutankamón, tenía Sí. era medio tullido, tenía una Había enfermedad en los pies Sí. y a raíz de ahí la cojera que tenía. Y lo que hizo, bueno, es que murió con 19 años. Sí. O sea que reinó 10 años, o 9 o 10 años reinó. Ya vamos. Y reinó, ya veremos a ver, con esa edad, cualquier visir o cualquier general o cualquier, que es lo que decía el documental. Y el carro adaptado que tenía. Sí, sí. Pues imagínate cómo estaba. Lo que han encontrado, que es lo máximo mundialmente Sí, increíble. más que ha encontrado Howard Carter hasta el día de hoy. Yo en el documental he visto las fotos de Howard Carter en color, que estaban en blanco y negro, porque Sí, fue sí, en claro. 1922 Mira qué bien cuando descubrió. Eso es de ahí. Sí, por ejemplo, Howard Carter también excavó en las tumbas de la misión de Jaén. El dios que me estaba diciendo, el del cocodrilo, Sí. a mí, Ah, A mí. Mid. que lo acabo de ver aquí. Eso no me sonaba a mí, de nada. Ah, sí, a mí. Pues eso no me sonaba. Son muchos los brazos. su alma, se comía el corazón. Pues a Sí, mí Era que se comía el devoraba su corazón de los alma. impuros. Difunto Y también lo tenían como un dios. Sí, aparte claro. de- Ostras, ¿qué pasa? Cabeza de Es que es muy cocodrilo. bonito verlo todo, la historia es increíble ver toda la historia de Egipto, toda en general. También he visto mucha historia de Roma y me he quedado fascinado con los romanos. Con Sí, todo le en gusta la general. historia, ¿no? Sí, sí, Bueno, estos son, ya estamos en el mundo funerario. hacen como sellos. Ya no voy a explicar cómo consiste la modificación porque veo que lo saben. Sí.
Bueno, ¿qué cosas tenemos aquí? Los usendi. Son estas figuritas. Se enterraban dentro de las... De piel, ¿no? Sí, y eran los trabajadores. Ah, Todos dicen lo mismo, todos empiezan con la misma fórmula. El ojo y esa especie de escalera sí. es osiriano, Osiris. Hasta aquí mi lección de jeroglíficos, ya no sé leer más. Les ponían que todo lo que Sí. tenían escrito El era osiriano como, tal, sí. como de eso para que el difunto tuviera sus propias... Encontraron 400 o 500 en lo de Sí. Tutankamón, ¿eh? Muchos 400 setis de esos pequeñitos, Sí. todos apilados al lado, que supuestamente eran los que resguardaban la tumba. Los trabajadores, los que cultivaban, Sí. los que hacían la cerveza. Una Luego, pasada. luego después lo que tenemos debajo son mesas, bandejas de ofrenda. Yo he dicho que en Egipto podía tener comida real, que era lo que eso solo estaba reservado para los faraones o grandes, gente muy importante. La gente pobre, pues tenía esta mesita. Esta precisamente de pobre. Barro, tiene una casa, Sí. que lo que representa es la casa en la otra vida. Ya que aquí somos pobres, en la otra vida queremos ser ricos, queremos tener una casa Una bonita. casa, claro. Y luego lo que tenemos es el patio, Sí, sí. porque lo que hacían los egipcios era sacrificar un carnero. Ujú. Bueno, un carnero, una res. Tenemos aquí la cabeza del Ah, carnero. vale, está ahí. Y luego todo el resto son como miembros de las desmembraciones de la pata de la res. Y el circulito, cerveza, vasija Ah, de ¿sí? cerveza. Era muy importante la cerveza. Y otra mesa de ofrenda, pensada para si podía echar agua para hacer sentir la ofrenda. Y luego los cilindros sellos. Estos cilindros sellos Sí. era Cuños, ¿no? Usaban ¿Qué? cuños, sí. Era para el nombre de las tumbas. Estaba encima y se decía aquí yace tal. Muy Qué bien importante se eso. ve, qué bien se ve. O en anillos. En anillos. Sí, también. Unas cosas Sí. también ponían. Sí. Luego diferentes amuletos, todos estos amuletos. Los otros eran para la vida, como he visto antes, Estos dioses son que se para la colgaban. muerte. Estos son. Bueno, Sí, para, Se para el metían dentro regreso. de la momia. Sí, aparte están contados en la vuelta 3. Hay que meter este amuleto y se le metía. Ya ves tú. Tenemos el ojo de Horus. ¿Sabes lo que significa el ojo de Horus? No, A mí me suena, pero Yo no. si me lo dices tú mejor, porque me suena. no, yo no. ¿Te suena? Pero Sí, no lo pero- recuerdas, ¿no? Sí, me suena como lo de tú del nombre, de esto, pero no me acuerdo. Entonces se cuentan que después Horus luchó contra Set para regular El equilibrio. el equilibrio. En esa batalla perdió el ojo. Y es el ojo que todo lo ve. El ya. A Horus le falta un ojo. Sí. Que fue el sacrificio para restaurar el equilibrio y para vencer a Set, después de la muerte de su padre. Luego el pilar de Osiris, que es la columna vertebral del dios. El papiro muy importante. Que el papiro, si está abierto, simboliza la vida, y si está cerrado, simboliza la muerte. Una escarabea corazón, porque muchas veces lo que pasaba, el corazón era muy importante. El corazón tenía que ir con el cuerpo. Es lo único que Sí. nos sacaban. Lo único que nos sacaba. Es Bueno, No lo sacaban. Había veces que sí que encontraban momias sin corazón Sí, aquí en y no Jaén sabían el encontraron por qué. No sabían el por qué. yo creo que muchas veces fue porque se le olvidaron. Directamente. No, la chica esta, Salima Aikram o algo así, que es la mayor en Egipto, la mayor arqueóloga de Egipto, dicen que te explica a veces de cosas, incluso hace momificaciones con peces, Sí. como utilizaban la sal esta que utilizaban para la momificación, le dejaban X tiempo el Sí. cuerpo todo lleno de sal y luego ya pasaban Sí. a ponerle lo que es lo que lo envolvía, Sí, las la resinas, venda. con Sí. todo para que no se pudiera Claro, caer claro. o no. Explica todo la movida y te explica lo del corazón también, Sí. porque algunos lo tenían y otros no. Muchas veces porque no era digno de. O porque te caía. Muchas veces sí, de porque Porque te lo caía tenían mal. que coger después en la Sí. otra vida. Sí. Cuando no, le ponían un escarabajo con forma de corazón. Qué curioso, ¿no? Sí. Luego también tenemos el ¿Qué piezas más pequeñitas? Sí. Apenas te cuesta Verlas. definirlas y mirar significados. Muchas veces es mejor a ti. ¿Tenemos que ir ya? Bueno, está casi por venir. Bueno, me quedan Vale. 3 minutos. Sí. Vale, sí, que termine. Bueno, luego aquí tenemos pues, fragmentos de sarcófago. Sí.
Y luego arriba el reposanuca. De la cabeza. Para Qué que bonito. mirara para arriba. Para que siempre viera Mantenerlo. el sol. Si había gente que les ponían, Sí. había algunos que les ponían como maderas, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ponían como una madera para mantener el cuello siempre Pero el erguido cuello y siempre que no más que estuviera arriba, así. más que así. arriba, mirando un poquito Sí. para el frente, porque siempre miraban para el del sol. Para salir del sol. Bueno, espero que haya gustado un poco. Sí, 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 fenomenal. Pues hacemos No, una no. fotito por aquí Claro, a los de dos. maravilla. Wow. ¿Tú imagínate vivir aquí? Qué bonito, ¿no? Qué maqueta más bonita, ¿no? Claro.